Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer vídeo en el cual vamos a encender 3 LED con nuestro Arduino. Esta es la placa de entrenamiento que nos habíamos montado, en la cual tenemos una placa protoboard para las conexiones, tenemos nuestra placa de Arduino y tenemos una pantalla LCD que utilizaremos en futuros desarrollos. Inicialmente no la vamos a utilizar. Bueno, antes de pasar al montaje, siempre es importante saber qué es lo que queremos hacer y cómo vamos a realizar las conexiones, porque nuestro Arduino puede leer señales, puede escribir, digamos, de alguna manera, puede darnos entradas, salidas y tenemos también entradas analógicas. Pero los niveles de tensión pueden ser peligrosos o pueden ser no adecuados para los componentes que vamos a utilizar. Aquí tenemos una serie de LEDs que se pueden encender a una tensión de hasta 5 voltios. No obstante, a 5 voltios pueden dañarse. Pasaría, digamos, demasiada tensión, demasiada corriente y esto podría dañar los LED. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intercalar unas resistencias entre nuestros LED y la señal de voltaje de nuestro Arduino. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, si nosotros tenemos nuestra placa de Arduino, vamos a imaginarnos que es este cuadrado, este sería nuestro Arduino. Vamos a utilizar 3 pines digitales para hacer nuestro montaje y utilizaremos el 2, 3 y 4, los podemos ver aquí, 2, 3 y 4. Eso quiere decir que utilizaremos el 2, el 3 y el 4. Utilizamos estos 3 simplemente porque me ha apetecido usar esos 3. Podríamos utilizar cualquiera de todos los digitales que tenemos desde el 2 hasta el 13. Estaría ubicado aquí. Entonces, ¿cómo vamos a encender? Bueno, nosotros en nuestro programa le vamos a decir, cuando queramos encender nuestro LED 1, que podemos decir que es el amarillo, el 3 podría ser el verde y el 4 podría ser el blanco. Cuando nosotros mandemos señal para encenderlos, la tensión caerá un poco en unas resistencias que vamos a instalar y luego ya pasaremos hacia nuestros diodos LED. ¿Vale? Este sería nuestro montaje y una vez hemos conectado nuestros diodos LED, es importante saber que hay que conectar siempre la otra pata de los LED a tierra. En electrónica no podemos nunca dejar una pata al aire, porque ahí se genera un voltaje que no se podría especificar si es un 0, si es un 5, si es un 2,5. Entonces, para evitar conflictos, montamos el circuito de esta manera y las resistencias las ponemos siempre entre el componente sensible, en este caso el LED, y la fuente de alimentación para que la tensión se reduzca antes de llegar al LED, no que la tensión caiga después. ¿Cómo calcularíamos estas resistencias? Todas van a ser iguales porque los LED son iguales. Bueno, pues estas resistencias nosotros las vamos a utilizar de 330 ohmios. Bueno, con esta resistencia de 330 ohmios ya conseguimos que baje la tensión en los diodos. Se produciría una caída de tensión en esta resistencia para cada puerto y la tensión que llegaría a los diodos, partiendo inicialmente de 5 voltios, sería inferior en el diodo. ¿Vale? Entonces, ahora, como vemos, siempre hay que hacer un pequeño diseño, jugando con los componentes electrónicos que tenemos para saber qué corrientes y tensiones va a haber en los componentes y no dañarlos. Y con esto podemos ya pasar al montaje de nuestro circuito en nuestra protoboard. A ver, entonces aquí tenemos nuestra placa Arduino, que todos conoceréis, y para los que no conozcan, pues tiene unos puertos digitales con PWM, que es un modulador de señales salida. Ya explicaremos lo que es esto. Tenemos nuestros puertos analógicos y luego tenemos la alimentación de nuestro Arduino, que por defecto nos puede dar 5 voltios y 3,3. Bueno, nosotros vamos a utilizar en nuestra placa de entrenamiento protoboard
estas dos líneas, la roja y la azul, para tener en toda la línea 0 voltios en la azul y 5 voltios en la roja. Bueno, entonces pasamos a las conexiones. Empezamos con nuestros 0 voltios que estarían conectados a una toma de tierra de nuestra placa Arduino. Aquí tenemos una. Aquí tenemos otras dos y luego tenemos alimentación de 5 voltios en estas dos patas. Bueno, cogemos un cablito rojo para señalizar los 5 voltios y los conectaríamos a nuestra línea roja. Por construcción, las placas protoboard, las líneas verticales, o sea, horizontales, perdón, vienen conectadas a lo largo de toda la tableta. Y luego estas conexiones que tenemos aquí, que se llaman A, B, C, D, E, I, F, G, H y J, estarían conectadas de forma vertical. ¿Vale? Es decir, estas cinco puntos de conexión estarían conectados todos con un conductor interno. Es decir, si conectamos un cable aquí y aquí, ambos cables estarían conectados. Y lo mismo pasa con las patillas desde la F hasta la J. Estas 5 están conectadas, pero a su vez estas 5 no están conectadas con estas 5. Es decir, estas 5 están conectadas, estas 5 están conectadas, estas 5 están conectadas así hasta el principio. Y esta es igual. Y luego tenemos aquí en esta protoboard nuevamente una línea horizontal de más y otra de menos. Bueno, pues todas estas estarían conectadas horizontalmente. Es decir, si tuviéramos alimentación entre el más y el menos, toda la línea estaría a más y a menos. ¿Por qué tenemos dos? Porque podríamos así trabajar con dos voltajes distintos. Podríamos trabajar con 5 voltios y con 12 si quisiéramos, o con 9, o con 20, con lo que necesitáramos. Y tendríamos así dos tensiones en nuestra plaquita de la que sacar corriente. Bueno, sabido esto, queríamos encender 3 LED. Bueno, tenemos las patas 2, 3 y 4. La 2 dijimos que iba a ser al amarillo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues ponemos un cablito de conexiones desde la pata 2. ¿Vale? Y aquí cuando pongamos este pin a tensión van a salir 5 voltios, con lo cual vamos a pasar estos 5 voltios a una de nuestras filas verticales. Ahí ya tendríamos 5 voltios en toda la columna esta. Es decir, ahora ya estaríamos en este punto. Ahora tenemos que poner nuestra resistencia de 330 ohmios. Cogemos una, la conectamos a nuestro pin, ¿vale? Y a otra fila. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que ya tenemos nuestra resistencia conectada a nuestro Arduino y a una nueva columna de conexiones. Y ahora nuestro pin tendríamos que conectar la pata más larga, que es la positiva, a nuestra resistencia, tal y como está aquí, sería la conexión así. Entonces, tal y como está aquí, la conectamos a nuestra resistencia y a tierra. Este sería el montaje de este LED. Entonces, ahora tendríamos que hacer lo mismo con el verde y con el blanco. Procedo. Yo me elegiría una zona aquí en la que colocar mi resistencia. No quiero entrar. Muy bien, aquí está colocada mi resistencia. Cogería otro cablito, a ser posible del mismo color que quiero utilizar el LED. Iría a la pata 3, tal y como tengo dicho, y la conectaría a una pata de la resistencia. Y ahora la salida de la resistencia ya la podría conectar a LED, como hicimos antes, verde, y la pata corta a tierra. Ya tenemos conectado otro LED. Y ahora nos haría falta la conexión para el LED blanco. Bueno, pues nuevamente cogemos nuestra resistencia, la insertamos entre dos conexiones que estén libres. Las tenemos aquí. Y ahora cogemos un cable blanco que tengo por aquí. ¿Vale? Cogemos, conectamos una pata del LED a nuestra pata del Arduino número 4. Y luego nuestro LED lo polarizamos
de forma directa, es decir, pata larga a tensión y corta a tierra. Bueno, ya tendríamos nuestros 3 LED conectados. Ahora tendríamos que cargar el programa en nuestro Arduino para poder decir cuándo queremos encender y apagar los LED. Este sería el diagrama de conexionado y con esto ya deberían de funcionar nuestros LED. Bueno, en la descripción del vídeo dejo el código que controlaría este programa. Yo he realizado el código, lo he comentado explicando para qué es cada línea y una vez creado ese código y cargado en nuestro Arduino a través del cable de programación, pasamos a probarlo si todo funciona, ¿vale? Yo voy a conectar este cable a una toma USB que tengo al lado de la pantalla y veremos qué hacen los LED. Lo que yo he pretendido que hagan es que parpadeen cada segundo. Es decir, un segundo apagados, un segundo encendido. Un segundo apagados, un segundo encendido. ¿Vale? Y esa es la programación de este primer programita con Arduino. Como vemos, funciona perfectamente. Y con esto pues me despido y espero que hayáis tenido una pequeña introducción a la parte electrónica de Arduino y que os haya gustado. Bueno, hasta un próximo vídeo. Chao.